la cubrimos de todo peligro, la cubrimos de toda acechanza del enemigo. Oramos así, cubriéndoles de todo lo que el enemigo haya planeado en contra de nuestros obreros, misioneros, declarando que ellos tienen nuestra oración a su favor. La oración trasciende fronteras, la oración va más allá de lo físico. Así que estamos orando por nuestros obreros en el campo. El norte de África, Europa, Asia, el norte de este continente americano. Oramos el sureste asiático. Estamos orando por nuestros obreros. La familia Lugones aquí en las sierras de Córdoba. Levantamos oración por cada uno de ellos. Establecemos que les cuidamos en oración, damos también a ellos en ofrendas. Y para nosotros es muy importante caminar junto con ellos en la misión de Dios. Gracias por nuestros obreros en el campo. Sigue levantando más obreros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted no puede venir el domingo que viene, le estoy diciendo si no puede, no si no quiere, pero trate de ver si no puede venir el próximo domingo el canal de YouTube de la iglesia, porque lo que vamos a comenzar a hablar hoy, necesariamente hay que dividirlo en dos partes. Porque una parte hay que comprenderla, hay que entenderla, hay que discernirla, y la otra parte Dios nos va a dar herramientas para poder avanzar en este año 2023. Tenemos que tener una mirada muy profética de este tiempo que estamos transitando. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos entienden qué es esto? ¿Cuántos entienden qué es esto? Nadie sabe. ¿Qué es? Yo pensé que se habían quedado mudos. No digo, ¿entendemos que es un celular? Ok, genial. Usted aprobó. Lo segundo es, ¿cuántos comprenden cómo funciona esto? ¿Alguna idea, tal vez allá que técnico puede saber y comprender? Pero es increíble lo que pasa en esto, ¿no? O sea, una cosa, todos lo entendemos, ¿no es así? Pero muy pocos lo comprendemos cómo funciona. Ahora, mi pregunta final es, ¿cuántos disciernen el daño que puede causar esto? O la bendición que puede causar, porque es de tremenda bendición. Nosotros estamos conectados con nuestros hijos, con amigos entrañables. Anoche me llegó un testimonio bellísimo de Buenos Aires a través de las redes sociales. Alguien que escuchó un mensaje, me mandó como 50 audios a la noche tarde. Tremendo testimonio de lo que Dios está haciendo. Todos entendemos, algunos comprenden, pero muy pocos disciernen la bendición o la maldición que puede ser esto. ¿O no es verdad? Porque son tres cosas diferentes, entender, comprender o discernir. Son tres palabras absolutamente diferentes. Entender es percibir o tener una clara idea de lo que está sucediendo y lo puedo describir. Yo entiendo que es una silla, entiendo para qué la puedo usar, pero también no puedo comprender cómo se doblan los hierros, ¿no? Porque comprender es explicar cómo se hace, cómo es, cómo funciona. Pero discernir es absolutamente diferente, porque discernir es distinguir por medio del intelecto y la meditación una cosa. O sea, los que estudian para reparar esto entienden y comprenden y disciernen lo que puede pasar adentro de esto. Y los que ayudamos a las personas a crecer en algún área de su vida, tratamos de discernir lo tremendamente problemático que puede ser y lo tremendamente beneficioso para nosotros. Entonces son tres cosas muy diferentes. Si bien entender está muy ligado a comprender, pero discernir es absolutamente diferente. Y en esto queremos caminar en este domingo y el próximo domingo, poder tratar de discernir el tiempo que viene y poder tomar ajustes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla allá en Primera de Crónicas capítulo 12 sobre una tribu, uno de los hijos de Israel, si no me equivoco era el 9º hijo, Isaacar. Y es interesante, Isaacar se une al ejército que David tenía en un momento muy conflictivo,
Saúl lo estaba persiguiendo, él estaba en la ciudad de Siclar, ahí está él, y en medio de ese barullo se empiezan a llegar las tribus y todas a reconocerlo rey por encima de Saúl, así que imagínense cómo le explotaba el hígado a Saúl. Y en ese momento conflictivo se le están acercando diferentes tribus a ponerse al servicio a David, y en el versículo 32 nos habla de una tribu muy particular. Dice que de la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y, escuche bien, y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Isaacar, el nombre Isaacar significa el que recibe recompensa. Ahora, claro, imagínense poder discernir los mejores caminos, entender los tiempos que vienen, poder dar alguna orientación hacia algo diferente, evidentemente es una muy buena recompensa. En otra versión, en una versión que se llama El Mensaje, yo creo que ya lo dije aquí, que no es una versión en sí, pero es muy linda, especialmente los que saben inglés pueden leerla, y si no, tradúzcala, es muy bonita. Dice que esta tribu, en este versículo, dice que eran los que entendían lo que Dios iba a hacer y comprendían los deberes de Israel. O sea, lo que Dios iba a hacer, y comprendían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer con relación a lo que Dios les mostraba. De alguna manera nosotros, frente a los tiempos que vivimos, no podemos quedarnos quietos. No podemos estar estáticos, no podemos seguir enviando a nuestros hijos todos los días a la boca del lobo. Este testimonio que me contaban ayer a la noche tarde tiene que ver con alguien que nunca fue a una iglesia, le conozco hace más de 15 años, nos sigue desde la pandemia, le han animado que vaya a una iglesia por allá, por donde vive, pero bueno, no ha decidido todavía. Pero me contaba, mire, mi hija hace tanto tiempo está sufriendo problemas en el colegio y la están acosando y todas esas cosas que pasan lamentablemente en los colegios. Y antes de terminar el año pasado, dice que tenía que enfrentar una circunstancia a su hija y llegó llorando a la habitación y le dijo, estoy pasando este problema. Y ella se acordó de una predicación y la vieron juntas, ¿no? Y pudo orar, y fue interesante que al otro día la hija contaba este testimonio, fue al colegio. Y cuando entró al colegio, dice ella, una niña de 16 años, que se sintió tan fortalecida, y ella decía, Dios no sé, pero puso cosas, les puedo asegurar que nunca pisaron una iglesia, sí sé que hay genuina salvación en ellos, y fueron y avanzaron y pudo confrontar las circunstancias en el colegio y está avanzando en un problema. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días enviamos nuestros hijos a la boca del lobo, todos los días salimos a enfrentarnos con demonios y no nos estamos dando cuenta. No discernimos el tiempo que vivimos. Creemos que está todo lindo, creemos que todo funciona bien y de hecho comprendemos, bueno, sí, están bien las cosas en Argentina, bendita, nadie la entiende este país, nadie lo entiende, no hay economista en el mundo que lo entienda, no hay manera de comprendernos, pero esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque fíjese quiénes eran los de la tribu de Isaacar. Eran jefes. Eran personas que ejercían autoridad, personas que tenían capacidad de gobierno, de gestión. No eran simplemente que miraban, no estamos hablando de profetas, que es diferente, es otra cosa. Estamos hablando de personas que, usados por Dios, veían lo que Dios estaba haciendo, escuchaban la voz de Dios, Dios les revelaba cosas y ellos iban al pueblo de Dios y decían, muchachos, no vayamos por allá, vamos por acá, acá está diciendo Dios. Y el pueblo de Dios, que comprendía lo que tenía que hacer frente a esto, se movía. Por eso David los recibió con los brazos abiertos. No eran hombres comunes, eran personas que ejercían autoridad y gobierno, entendían las estrategias del cielo. Cuando leían seguramente el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento, que eran lo único que entendían las estrategias, sabían escuchar a Dios. Nosotros somos una generación que lo atoramos a Dios con palabras. Vamos a Dios y los llenamos de palabras. Pero no nos tomamos el tiempo para escuchar a Dios. Eran
hombres acostumbrados a ver los diseños de Dios. ¿Qué es un diseño de Dios? El diseño de Dios es algo que Dios te muestra para que hagas, simple, sencillo, ¿no? Por ejemplo, un diseño de Dios fue el tabernáculo, otro diseño de Dios fue el arca, el templo. Entonces, los diseños de Dios son cosas que Dios te muestra y vos pones en acción, lo haces realidad. Eran personas que caminaban bajo una dirección, se movían sobre lo que Dios revelaba. Discernían lo mejor, lo bueno. Sabían diferenciar de lo que el enemigo podía mostrar como algo bueno y de lo que Dios quería, que siempre va a ser lo mejor. Y eso les permitía determinar caminos, determinar una orientación. Ellos sabían que no tenían un problema con Saúl, sino que era un problema con lo que operaba sobre Saúl. Nosotros tenemos que entender que los hijos de Isaacar son un modelo del Antiguo Testamento de lo que hoy vamos a caminar y debemos caminar como hijos de Dios. Mire, en este tiempo hay dos miradas del tiempo que uno puede caminar. Usted tiene dos miradas. Una mirada que es optimista y otra mirada que es pesimista. La mirada que dice, no, está todo bien, vamos todo para bien, negando los problemas. Yo he visto a muchas personas llevarse por delante un montón de problemas porque han dicho, che, ¿cómo estás? Todo bien. Y vos ves que se están poniendo la soga al cuello y ¿qué te dicen? Todo bien. Esa es una mirada optimista. La mirada es la pesimista, está todo para atrás. No llegamos a fin de año. No, esto cada vez peor. No, es otra mirada. ¿Y son reales o no son reales? Son dos miradas. También hay dos maneras de concebir esto, lo que estoy caminando. Tengo una concepción que es relativista. La concepción relativista es, tranquilo, ya va a pasar, tranquilo, todo es relativo, ¿viste? No hay problema. Viene el tren, no importa, ya va a frenar. ¡Pum! Allá fuiste con tren y todo. Pero la otra concepción es la alarmista, ¿no? Los que manejamos con nuestra esposa al lado sabemos lo que es esto, ¿no? Cuidado, frena, mira, No es el alarmista, que todo se viene encima, que no, ahora viene el cometa verde ese que va a venir, nos va a aplastar a todos. Es otra manera de ver la vida, de concebir este tiempo. Pero ¿sabe? Hay dos realidades en las cuales caminamos este 2023. Una es la realidad de Dios. La realidad de Dios. ¿Y la otra realidad de quién es? ¿De quién es? Dígale el nombre que no asusta ese. Está vencido, derrotado. ¿De quién es la otra? La del diablo. Hay dos realidades, o la realidad de Dios o la realidad de Satanás. Esa es la única realidad en que nos movemos. Entonces yo tengo que pararme en este año y empezar a decir, ¿cómo estoy viendo el año que viene? O el año que estoy transitando. ¿Cómo lo estoy concibiendo? Mi concepción del tiempo que estoy caminando. ¿En qué realidad estoy parado? Porque no hay tres realidades. Escúcheme, no hay la realidad de Satanás, mi realidad y la realidad de Dios. No es a mitad de camino, no existe a mitad de camino en el reino espiritual. O se es de la luz o se es de las tinieblas. ¿Cuánto han estado leyendo la primera carta de Juan? ¿No? Tremendo, ¿no? Precioso. Y ahí es claramente el que dice que anda en luz, toma mate, toma lo que vos quieras, pero anda en luz. De hecho, esta semana, los que se quieran sumar, arrancamos con Santiago. 5 capítulos, un capítulo por día y caminamos juntos. ¿Dale? ¿Amén? Bien. Ahora, esta es una verdad. Ahora, más allá de lo que nosotros percibamos o el mundo nos diga, todo lo demás, hay otra verdad expresada en Isaías capítulo 3, versículo 10, que es maravillosa. Dice Isaías 3, versículo 10, díganle a los justos que a ellos le irá bien en todo. Amén. ¿Cuántos les agarran de esta palabra? Ok, pero termine de leer el versículo. Porque si fuera así, bueno, hago la mía, vivo a Dios a mi manera. Pero dice, díganle a los justos que les irá bien en todo.
disfrutarán de la rica recompensa que han ganado. ¿Cómo se obtiene una recompensa? Por esfuerzo. No hay otra. Las recompensas son recompensas, no son regalos. En la Nueva Versión Internacional dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará, se alegrará del fruto de sus acciones. O sea, nos va a ir bien, yo creo que nos va a ir bien, pero habrá que ver los frutos de tus acciones. Si te moves en la realidad de Satanás, no esperes ver frutos. Te vas a alegrar de algunas cosas que el diablo te va a poner y te va a permitir. Pero al final del día vendrá la tristeza. Los que se muevan en acciones del reino serán los que se disfruten de este fruto. En la Reina Valera, preciosa Reina Valera, dice, decid a los justos que les irá bien, porque comerán, serán saciados de los frutos de sus manos. Nuevamente, nos va a ir bien. Dígale que está a su lado, te va a ir bien. Pero según cómo te muevas. Pero la traducción viviente, lenguaje actual, la traducción lenguaje actual, me gustó mucho como dice. Dicen, ¿qué mal le va a ir al malvado? Y para un cosito acá, para un poquito. No dice qué mal le va a ir al impío. Porque el impío es el que no tiene a Cristo. Pero el malvado puede ser alguien que tenga a Cristo y haga obras de maldad. Dígale que está a su lado, hay muchos malos entre nosotros. Mire la cara del al lado. Le tocó la suegra justo. No, fuera de broma. Pero dígame si no es verdad. No está diciendo impíos, habla de los que hacen el mal. Y si usted leyó Juan, ahí claramente lo aclara. Al malvado le va a ir mal. Dios lo castigará por todo lo que ha hecho. En cambio, Dios bendecirá al obediente y lo recompensará por su buena conducta. La traducción lenguaje actual nos abre la cabeza a entender que nos va a ir bien en el tiempo que caminemos, pero si lo hacemos en la realidad de Dios, siendo una generación obediente y las obras de nuestras manos sean acciones que le lleven gloria y honra al Señor. La Escritura habla de que vamos a disfrutar, gozar, comer de bendición. Nos va a ir bien. Ahora, yo puedo hacer cosas, acciones, si entiendo lo que voy a hacer. Yo puedo hacer algo si comprendo por dónde voy a caminar. Si yo digo, me voy al río, no me voy a llevar una bufanda, ¿o no es verdad? Entiendo que en el río tengo que llevar por lo menos las hojotas para meterme al agua. O sea, cuando entiendo, hago algo. Cuando lo discierno, lo comprendo, me voy al río. ¿Pero a qué río me voy? No, me voy ese está crecido, me voy a otro río. No, allá hay ollita. No, tengo chicos, no me voy a ir me voy al Panaolma, que es más bajito. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Uno discierne y puede tener acciones. Pero no, simplemente me voy al río y se va al Río de la Plata en vez de irse acá a la sierra. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque Dios, si bien en el Antiguo Testamento vemos a los hijos de Isaacar, nosotros no estamos parados en el Antiguo Testamento. Por gracia estamos de este lado de la cruz. Por gracia somos hijos, salvos. Juan nos dice, miren con cuán grandes letras les escribo. Ustedes son hijos de Dios. Amén. Qué ganas que tiene hoy usted. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Somos hijos de Dios. Si le digo ganó Talleres, usted va a decir, wow, ganó Talleres. Pero no hay nada más grande que ser un hijo de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Porque en el Nuevo Testamento Dios nos ha dotado de algo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, el primer versículo con que empezamos este encuentro, dice, ¿no se dan cuenta todos ustedes que juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y me encanta Pablo, porque dice, ¿no se dan cuenta? Es una pregunta. ¿No te das cuenta que todos juntos somos
el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ya no es la tribu de Isaacar. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba a las personas, estaba allí y venía el Espíritu de Dios sobre uno, venía sobre una acción. Siempre el Espíritu venía, pero se retiraba. En el Nuevo Testamento, la obra de la cruz, el ascenso a los cielos de Cristo, el estar consumada la obra, permitió que el Espíritu Santo, Pentecostés, venga sobre nosotros y a partir de ahí el Espíritu habita en nosotros. Cuando estamos juntos, algo sobrenatural ocurre. Pero cuando estoy solo, también el Espíritu de Dios que habita en mí me lleva, me guía, me habla. Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El tema está, ¿estoy escuchando este 2023 la voz de Jesús? ¿O estoy escuchando consejos de hombres? ¿O estoy picoteando por todos lados para ver si alguien dice algo que más o menos se ponga a tiro con lo que pienso? Clarito dice, mis ovejas, mis hijos escuchan mi voz, yo los conozco y ellas me siguen. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No somos la tribu de Isaacar, somos mucho más que la tribu de Isaacar. Somos hijos de Dios, contamos con el Espíritu Santo, podemos escuchar la voz de Dios, podemos entender lo que nos está diciendo. Juan capítulo 16, verso 13 en adelante, cuando Jesús está teniendo ese tiempo tan especial. Mire, Juan 16, 17, y si lo quiere leer desde antes, Juan 15, 16 y 17 son un tesoro para los hijos de Dios. Y en el capítulo 16, verso 13 a 15 dice, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuántos tienen el Espíritu de verdad en su vida? ¿Cuántos son hijos? Tienes el Espíritu. Él los va a guiar a toda verdad. Él te va a guiar siempre a la realidad de Dios. Pero si escuchas su voz, si sos obediente, si le seguís, dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará todo lo que le sucederá en el futuro. El Espíritu de Dios que habita en nosotros nos fue dado para guiarnos. Si yo veo este 2023 con planes naturales o con consejos humanos, voy a chocar en la próxima esquina. No llego a julio. Pero si me acerco a Dios, si comprendo que no puedo estar más en el medio, si dejo de ser malvado y me empiezo a meter en las cosas del reino, entonces podré escuchar lo que el Espíritu me va a decir y me va a mostrar. Esto no es exclusivo para unos super mega hiper archi ungidos. Esto no está hablando de profecía, ni de palabra profética, ni de profetas, los cuales sí creemos que son parte vital en el cuerpo. Está hablando del caminar cotidiano de los hijos de Dios. El otro día tuve que hacer un trámite en el banco. Y yo tengo muy poca paciencia para esperar. No sé si se ha dado cuenta, pero yo tengo muy poca. Y soy ya demasiado puntual. Llegué al banco, no había nadie, dije, soy el primero. Bueno, la primera lucha fue la maquinita. Yo digo, debe haber un demonio dentro de esa maquinita. En serio, ponía mi número de documento y me saltaba error. Digo, que yo sepa, soy yo. Me saltaba error, ¿viste? Y te da vergüenza preguntar. ¿Qué tuve que hacer? Y viene el otro y te tratan como si fueras de madera, ¿viste? Y la verdad tenía razón. Había estado tocando donde no tenía que tocar. Ahí fue, cuando me siento, no había nadie. Venía uno, pasaba. Venía otro, pasaba. Venía otro, pasaba. Digo, o el de la maquinita se enojó conmigo. Y digo, ¿y si oro? ¿Vio que siempre vamos a la última oración? Tal vez le parezca tonto, pero levanté una oración. Señor, yo necesito ser entendido. Número tanto, derechito Rubén. Digo, ¿cómo no me di cuenta 1 hora y media antes? El Espíritu nos fue dado para lo cotidiano. Para cuando tenés
que hacer los números a principio de mes, cuando tenés que tomar una decisión, cuando tenés que comprar, cuando tenés que vender. Dice, me glorificará, versículo 14, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que le pertenece al Padre es mío, por eso les dije, el Espíritu les dirá lo que reciba de mí. Somos la habitación de Dios, el Espíritu habita en nosotros. Tengo la capacidad sobrenatural de escuchar a Dios, de hablar con Dios. Soy guiado por el Espíritu. Él habla conmigo, me revela su voluntad y más allá. Somos hijos con autoridad. Recuerda, los hijos de Isaacar tenían autoridad. Somos hijos con autoridad, pero mucho más allá. Ellos, los de Isaacar, tenían un velo, no podían entrar a Dios. Nosotros ya no tenemos velo. La cruz del Calvario rompió el velo. Tenemos discernimiento de los tiempos. Que no lo usemos es otro tema. Tenemos la capacidad de ver lo que Dios va a hacer. Que no lo hagamos es otro tema. Que elijamos el camino que Dios no quiere que transitemos es otro tema. Pero Él nos muestra a través del Espíritu y nos habla y nos direcciona y nos dice. Y tenemos que elegir lo mejor que Él nos está mostrando. Nos muestra estrategias para que las ejecutemos. Usted se ríe, pero ¿sabe lo que fue para mí 1 hora y media dentro de ese banco? Sentado solo como un queso ahí. Parecía que las paredes me hacen... Y por ahí digo, ¿y si oro? Hermanos, las estrategias que Dios quiere poner en sus manos son únicas, son vitales, son para tu vida, para que en lo cotidiano puedas avanzar hacia lo mejor que Él quiere para tu vida. Somos hijos, discípulos que honran al Señor. Nos va a ir bien, vamos a disfrutar este 2023, vamos a comer, vamos a gozarnos, va a haber bendición, pero será resultado de tu fe. Y según Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, la fe se muestra ¿en qué? En acciones. En acciones. No somos salvos por lo que hacemos, pero sí por lo que hacemos y mostramos al mundo. Le gritamos al mundo que Cristo habita en nosotros. Ahora, permítame pensar un poquito, entré un poquito en internet y vi algunas cosas. ¿Cómo ven este 2023 a nivel global, algunos que saben? Los economistas de más alto nivel, a nivel global, dicen que este año va a ser tremendamente malo. Los analistas políticos a nivel global, ¿cómo ven esto de la guerra acá, guerra allá? Países como en Sudamérica que están pasando temas muy interesantes, Brasil, Perú. ¿Cómo ven los analistas políticos a nivel global? Un año que va a ser muy conflictivo, muy conflictivo. Los sociólogos, esos que ven los movimientos sociales, que dicen, mira, esto estaba pasando por consecuencia de esto y va a ocurrir aquello. ¿Saben qué dicen de este año 2023 a nivel global? No va a pasar mal. Las enfermedades mentales, los problemas van a estar a la orden del día. ¿Ahora usted quiere que siga? Dejémoslo ahí. Pero también mirando la Argentina, nuestro bendito país, a través de buenos analistas, ¿no? Dicen que este 2023 va a ser un año de deflación, que es cuando la inflación se junta con la recesión. O sea, ¿se lo digo en claro? Las cosas van a seguir aumentando y vamos a tener menos plata para gastar. Eso es lo que va a ocurrir. La inseguridad, los sociólogos están diciendo que va a haber una gran escalada de inseguridad en este tiempo en Argentina. Y uno ve las cosas que están pasando y la verdad. La violencia es un capítulo aparte. La violencia verbal, la violencia cotidiana, el que me toca bocina y me bajo y le rompo la cabeza. Está complicado. Los políticos, bueno, ya sabe, año electoral, no van a mentir, no van a proponer, van a inaugurar obras. Usted sabe lo que pasa todos los años electorales, más allá de la derecha, de la izquierda, de la arriba, de abajo, va a ocurrir. Pero usted seguramente no va a querer que yo siga hablando de esto. Pero yo tengo que ver esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a ir bien.
A mí me va a ir bien. Si soy un discípulo que escucha la voz de Dios, que se mueve de acuerdo a Dios, que es obediente, que deja la realidad del enemigo, que deja su propia realidad, se mete en la realidad de Dios y guiado por el Espíritu empieza a ver acciones que le van a dar alegría, que le van a traer gozo, que le van a traer regocijo, que le va a permitir alimentarse, prosperar. A nosotros nos va a ir bien, siempre y cuando seamos guiados por Dios. Todo esto, para cerrar la idea, no es cuestión de profetas o que alguien venga y te dé una palabra, o peor, que vos andes pidiendo palabra como mendigo por ahí, deme una palabra de parte de Dios. No, todo esto es cuestión de intimidad con Dios. Podría haber dicho algo más relevante, una revelación del cielo. No, es simple, porque nunca cambiaron los planes de Dios. Yo los llamé para estar conmigo, dijo el Señor. Es intimidad con Él, es estar con Él, es poder entrar al corazón del Señor, es poder cada mañana tomarme el tiempo en el momento que pueda, porque evidentemente las mamás con los chicos y no tan chicos, y las idas y las venidas, a veces los matrimonios, diferentes horarios, no se puede. Eso es entendible, Dios lo comprende, pero ¿saben qué? Si no tomas una acción y determinante acción de tener tiempo con Dios, siempre te vas a quedar en la realidad de Satanás. Y Él te va a tener acá. Nadie puede decir que no tiene media hora para entrar en la habitación secreta, cerrar la puerta y hablar con Dios. Nadie lo puede decir. Todos tenemos media hora. Seguramente. Nadie puede decir que no puede tomarse con el esposo 15 minutos para orar juntos. Nadie. Porque si hay algo que va a hacer que se active esta capacidad sobrenatural en nosotros de ver al Maestro, de escuchar su voz, de ser guiados por el Espíritu, ver lo que va a acontecer en este año. Yo no sé, los ecologistas, todos los istas por ahí podrán decir mucho, pero yo declaro, a mí me va a ir bien, porque me voy a parar en la palabra de Dios. No porque me va a ir bien porque tengo una concepción optimista de la cosa. Me va a ir bien, estoy bien, me va a ir bien, estoy bien. Y ahí está mi esposa enferma, ahí están mis hijos por un lado, ahí están las cosas. No, ahí mi economía se está frustrando, todo se está viniendo abajo y yo sigo diciendo, me va a ir bien, me voy a ir bien, me voy a ir a la tumba en un cajón de manzana. Pero los que se mueven en la realidad de Dios y entienden el tremendo privilegio de movernos discerniendo los tiempos. ¿Cuántos tienen proyectos este año? Pongan, no se avergüence, levante la mano, todos tengo proyectos. ¿Son suyos? ¿Pensó si son suyos? ¿Pensó si esos proyectos realmente vienen del corazón del Padre para su vida? Y los que no tienen proyectos, ¿cómo es esto? ¿Acaso Dios no te ha mostrado qué quiere hacer con tu vida? ¿Qué proyectos Dios te ha revelado? ¿Son proyectos de Dios o son proyectos de esta realidad del enemigo? Necesitamos asumir la responsabilidad de ser hijo de Dios. Bueno, ahora no es tanto, ¿no? Porque los chicos ahora tienen 10 años y son unos aviones. Nacen ahí, está el gordo aquel, ya parece que tiene 16 años y tiene un mes y medio. Pero yo me acuerdo cuando yo me fui de mi casa a los 12 años, pero cuando yo me decidí irme de mi casa a los 12 años, mi papá me habló, menos mal que no conocía al Señor, mi viejo, en ese tiempo, y menos mal que no seguí los consejos de él. Pero me dio la llave de la casa, con 12 años. Y me dijo, cada vez que entré por esa puerta, más vale que no me traigas problemas. Los otros no se los puedo decir porque mi papá no era creyente. Pero qué responsabilidad era tener la llave de la casa, ¿no? ¿Se acuerdan algunos que estamos un poquito más grandes cuando dieron la llave? ¿A qué hora volvés? A tal hora. Y éramos responsables
porque papá o mamá nos decía algo. Hoy ya no se ve esto, no quiero que vuelva a esto. Lo que quiero decirles es que Dios nos dio la llave del reino. Dice la Escritura que a los hijos se nos dio la llave del reino. Esa es una responsabilidad muy grande. Y cada vez que vamos a Él, ¿con qué vamos a Él? ¿Con qué vamos a Él? Este 2023 nos va a ir bien, hermanos. Nos va a ir bien. Vamos a ver progresar a muchos. Vamos a ver la bendición de Dios sobre muchos. Pero nos va a ir bien si tenemos fe y creemos en que Dios es mi Señor y que Él quiere guiarme por sendas de justicia y que Él quiere darme los planes, las estrategias, los proyectos y porque Él quiere usarme y que yo pueda tener acciones que le lleven gloria a su nombre, en mi trabajo, en mi estudio, en todo lugar donde Él realmente pueda ser notorio a través de mi vida. Los tiempos que tenemos que discernir, próximo domingo, segunda parte, algunas herramientas, pero el primer paso es renovar mi intimidad con Dios, con el Señor. El Padre, el Hijo, en el cielo, ahí están, pero el Espíritu Santo todavía está con nosotros. Dice la palabra que un día, ojalá que no sea pronto, pero un día el Espíritu va a ser quitado. Pero hasta ese día tenemos la oportunidad de seguir moviéndonos en los planes del cielo para nuestras vidas. Que nos encantan algunos versículos. A mí yo el otro día puse, después me arrepentí porque algunos medios, por privado medio que no les gustó lo que puse, pero bueno. Pero yo digo, Dios no aprueba a cualquiera. Hermano, Dios no aprueba a cualquiera. Dios aprueba a los que le honran. Al resto lo sigue amando. Es como un hijo. Yo puedo tener dos hijos, uno que trae honra y el otro que es como el pródigo. A los dos les sigo amando. Pero apruebo a quién? Al que trae honra. No es que desapruebo al otro. No, lo sigo amando. Pero también hay una realidad en la cual, si no camino como Dios quiere en este año, no voy a saciarme ni tener recompensa. Y hay muchas cosas que están postergadas en el cielo porque no estamos caminando conforme a lo que Él tiene. Porque hacemos todo en lo natural. Y este es un tiempo súper sobrenatural. Cuando Dios dice que Él tiene planes para nosotros de bienestar, prosperidad y todo lo demás, no lo repita como loro. Lea el capítulo y va a ver la responsabilidad que usted debe asumir para activar esos planes en su vida. Nos va a ir bien. Amén. Dígaselo a alguien. Che, te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir muy bien en el estudio, en el trabajo. Te va a ir muy bien si sos obediente, si tus acciones reflejan el reino y si entendés tu responsabilidad de hijo. ¿Se pone de pie en el nombre del Señor? ¿Se pone de pie? Quiero invitarle a renovar su compromiso de devocional diario con el Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Es nuestra vida devocional, de intimidad con Dios, la que me va a dar la facultad de poder escuchar su voz, de poder entender los tiempos que vienen, de saber que yo no estoy peleando con un patrón que me está haciendo la vida imposible, sino que estoy enfrentando una potestad espiritual. Me va a poder permitir discernir que tal vez esta enfermedad es producto de algo que debo cortar, debo acabar, debo renunciar. Todo eso será producto de mi intimidad con Dios, de renovar mi compromiso devocional con Dios. Mire, uno puede tener todos los dones, y los puede moverse y ser de bendición a muchos, pero
Si no hay intimidad con Dios, a pesar de esos dones, usted caminará por caminos que le parecen derechos, pero a los ojos de Dios están torcidos. Renová tu intimidad con Dios. Los matrimonios que están aquí, hermanos, esposos, matrimonios, por favor, renueven los devocionales juntos. Porque los tiempos que vienen, el ataque a nuestros hijos, se viene grosso, se viene pesado. Varones, colóquense en el traje sacerdotal y cubran a sus esposas y a sus hijos. Por favor, entren al corazón de Dios y vean, digan, Señor, revélame el ataque satánico sobre mis hijos. Pero vuelvan al tiempo devocional. Vuelvan a la intimidad con Él. Vuelvan a la intimidad con Él. Para todos nosotros, a mí a veces se me caen los pocos pelos que tengo cuando nosotros pensamos que los jóvenes necesitan más vida devocional. Te puedo asegurar que los más viejos, con más años de creyente, son los que menos vida devocional tienen. Porque los jóvenes están aprendiendo a tenerla. Y nosotros ya deberíamos tenerla súper cocinada. Todos nosotros necesitamos. Y si estás teniendo tiempo devocional, tiempo de intimidad con Dios, anda más profundo, anda más profundo, anda más a lo hondo, sumergite más en el Espíritu. Pero necesitamos renovar nuestra intimidad con Dios, como familias, los abuelos. Si nuestros hijos no están cubriendo a nuestros nietos, pues pongámonos los pantalones y aunque se enojen, empecemos nosotros a sembrar en ellos. Si hay algo que nos va a permitir entender lo que viví y lo que vivo y lo que voy a vivir, es mi intimidad con Dios, Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu. Yo no leo en la Escritura que el Espíritu vino para que solamente hable en lenguas. Yo hablo en lenguas, es un don que Dios me dio. Pero no veo que el Espíritu sea solo para eso. Sería de un Dios muy chiquitito si el Espíritu Santo solo fuera para que yo hable en lenguas. No vino el Espíritu solo para que yo tenga dones para... No, vino para guiarme. Vino para mostrarme lo que el Hijo y el Padre están por hacer. Vino para abrirme la cabeza y mostrarme contra quién me enfrento. Y de esa manera entenderé mis deberes, obligaciones para con Dios y el camino que me muestra. Y mis sendas, mi caminar será de bendición. Porque mi fe, porque creo y voy a crecer en todos los órdenes de mi vida. Mira, decite a vos mismo, me va a ir bien, porque quiero entrar en el corazón del Padre a través del Espíritu. Decítelo, pero que te lo escuché, vale. Me va a ir bien, porque voy a entrar al corazón del Padre por la sangre del Hijo y por la voz del Espíritu. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Cuántos renuevan o asumen el desafío de tener un tiempo de intimidad con Dios realmente diferente? No a las corridas, sino de tener el día para el mejor momento del día.
estar con Él. Solo levanta tu mano diciendo: yo renuevo este compromiso. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pon en alto tu mano, no te avergüences de esto porque es maravilloso. Yo renuevo mi compromiso, yo quiero ir más profundo. Yo quiero empezar a ir más a lo profundo de Dios. Tenés tu mano en alto allá diciéndole: Señor, yo quiero volver a orar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. No quiero entregarlos cada mañana que vayan por sendas donde el enemigo les está tendiendo trampas. Yo quiero cubrir a mi esposo en oración, a mi esposa en oración. Yo quiero cubrirme. Quiero ser sabio en las responsabilidades, asumir los caminos que voy a transitar, que sean los de Dios y no los míos. Señor, mira cada mano en alto. Mira cada mano en alto, Señor, bendecilas. Derrama de tu gracia sobre ellos. Háblales, son tus hijos. Escuchan tu voz, conocen tu voz. Revélale, dale discernimiento. Haceles entender, Señor, a través del Espíritu lo que vas a hacer. Para que las decisiones que tomemos nos lleven a la realidad de Dios, a tu realidad, en un año que será interesantemente difícil, pero que a nosotros nos irá bien. Amo estar contigo, amo tu presencia, tú eres todo para mí. Decile al Señor: